Ahora sí, ya estamos listos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Siempre, siempre es un gusto poderlos recibir. De verdad que es, es bueno, es bueno poderlos recibir. eh, es bueno poder estar aquí para conversar un poco acerca de los diferentes puntos, ¿no?, que tiene el COVID y, y bueno, tratar de aclarar algunas cosas, tratar de puntualizar otras, de mitificar muchas cosas, de hacer que, pues obviamente que tratemos de entender para dónde vamos con este relajo, ¿no? La idea es que podamos discernir algún tipo de puntos que hay mucha confusión con respecto a ellos, hay mucha folclore, hay muchas teorías raras, pero yo creo que es importante que todos podamos estar en comunicación, que todos podamos entender y hablar el mismo idioma para que de esa manera presentemos un frente común y pues tratar de mejorar un poco como personas, ¿no? Eh, gracias, Luis Zacarías, le agradezco muchísimo por su felicitación. Eh, buenas noches, Ada, buenas noches, Yamilet. Gracias, se los agradezco de verdad. Gracias por estar aquí. Bienvenidos. Ok, am, lo primero que tenemos que definir el día de hoy es que seguimos, seguimos dentro de lo que es este relajo de la pandemia. Vamos a seguir durante un montón de tiempo. Existe todavía muchísimo desconocimiento y es un desconocimiento peligroso porque mucha gente no sabe cómo protegerse de esta enfermedad. Hay muchas personas que todavía no han aprendido a lo que es el distanciamiento social. Hay muchas personas que todavía no han entendido lo que es el uso adecuado de una mascarilla. Y pues obviamente esto provoca que la gente se enferme con más facilidad y pues nos da todos los problemas que estamos teniendo ahora los médicos, ¿no? Es importante poder decir que así como hay muchas cosas que no tenemos claras, también hay muchas cosas que ahora sí ya las tenemos más claras y que definitivamente no podemos nosotros decir que están, pues, de alguna manera incidiendo en lo que es las costumbres de las personas actualmente, ¿no? Siempre es interesante el poder definir todas las situaciones que van ocurriendo poco a poco para poder ir estableciendo estrategias, cosas que nosotros en nuestras vidas hemos hecho, pero que de una u otra manera tenemos que irlas cambiando poco a poco, ¿no? A las 3 de la mañana, Dios santo, muchísimas, muchísimas gracias por estar desvelándose a esta hora. Gracias, saludos hasta Barcelona. Ahora, Grecia, con respecto a la pregunta de por qué la gente cree que las gárgaras con agua y sal previenen el COVID, es porque al inicio de la pandemia, al inicio de la pandemia se creía que el virus era un virus turista y que venía y que se entraba por la boca y que decidía bajarse ahí en la garganta y estacionarse un rato en la garganta para comprarse una baleada con un fresco y después continuar su viaje hacia el pulmón y de esa manera infectar. Entonces la gente decía, bueno, pero si yo me enjuago con una solución como agua de mar que limpia y que desinfecta, entonces obviamente voy a eliminar el virus. No tenía ningún sentido, sigue sin tener ninguna lógica, pero mucha gente creyó en eso, ¿no? Y ahí tenían ustedes a todo el mundo haciendo gárgaras con sal. Lo que no sabían era que las gárgaras con sal son laxantes. Entonces los efectos secundarios eran una diarrea perra, que es lo único que les logró hacer y mucha gente les sirvió para bajar de peso nada más, pero eso fue todo.
Andrea Rivera, saludos. Tania, saludos. Jessica, muchísimas gracias. Así que, pues nada, les decía que tenemos que definir algunas cosas. Entonces, y en base a lo que decía de las gargas con sal, la primera cosa que ustedes tienen que tener bien clara es que el virus no se transmite de ninguna manera que no sea aérea. Tenemos que respirar para poder contagiarnos. Es decir, si ustedes tienen la capacidad de no respirar, pues obviamente no se van a enfermar. Pero si respiran, están en riesgo de enfermarse. Entonces, como supongo yo que todos respiramos, pues obviamente tenemos que cuidarnos todos, ¿no? Porque todos estamos en riesgo. El virus no se pasa por los oídos, el virus no se pasa por la piel, el virus no se pasa por la saliva, digo, contacto, ¿no? Eh, pero sí se pasa a través de las gotas de saliva que nosotros expelemos cuando hablamos y que son inhaladas por la otra persona o que nosotros inhalamos. Y esas partículas de saliva son las que llevan el virus. Pero, ¿qué son los virus? O sea, lo básico, ¿no? Para empezar, los virus no son unos seres vivos como tal, ¿no? Los virus solamente son unas pequeñas partículas de proteínas que van ordenadas secuencialmente en un orden. A eso se le llama sustancias virales. Estas sustancias virales son en realidad unas cadenas eh, de nucleótidos, son unas como pequeñas cadenitas que están ordenadas en determinada manera y que lo único que hacen es transmitir información para multiplicarse. No hacen absolutamente nada más que multiplicarse. Eso es toda la función del virus. Pero los virus tienen la particularidad que necesitan otra célula para poder vivir. No pueden vivir fuera de una célula. Por eso es que obviamente estamos hablando de que un virus en las personas que ya han fallecido, pues las personas que ya han fallecido no son contagiosas precisamente por esto, porque las células de las personas fallecidas pues están fallecidas, están muertas y los virus entonces se mueren, ¿no? Estos virus lo que hacen es que entran a las células del cuerpo y sustituyen las órdenes que tenga esa célula. Póngale usted que la célula tiene la orden de llevar oxígeno a la sangre, ¿no? Entonces viene el virus, sustituye esa orden y le dice a la célula, ¿sabes qué? Ya no vas a ayudar a transportar oxígeno, sino que lo que vas a hacer ahora es crear más virus. Entonces la célula, como buena célula obediente, dice, bueno, pues si esta orden viene de arriba, pues viene de arriba, vamos a empezar a hacer más virus. Y empiezan a hacer más virus y más virus y empiezan a hacer copias, ¿no? Exactamente igual, como si fuera una fotocopiadora gigantesca. Pero el problema es que los virus no caben. Entonces van llenando la célula, van llenando la célula, van llenando la célula, hasta que la hacen estallar. Y cada uno de esos virus que sale va y se mete a otra célula y repiten el ciclo. Y entonces empiezan a estallar muchas células, empiezan a estallar muchas células. Y esto empieza a provocar daño en los tejidos. Como va causando daño en los tejidos, todo ese daño manda sistemas, manda alarmas al cerebro. El cerebro dice, hey, ¿qué es lo que está pasando ahí abajo? Manda a investigar a las células de defensa. Las células de defensa llegan, se encuentran con que hay unos fulanos ahí haciendo desastres, rompiendo escaparates, abriendo las tiendas, golpeando a todo el mundo. Entonces activan los sistemas de alarma del cuerpo y llegan todas las células de defensa del cuerpo para tratar de combatir a esos virus que están haciendo daño en esas células. Ese proceso en el cual se enfrentan las células de defensa del cuerpo contra esos bichos que nos están atacando es lo que nosotros conocemos como inflamación. La inflamación no es nada más que el sistema de defensa del cuerpo en el cual trata de contrarrestar las agresiones que normalmente nosotros sufrimos y que pues a veces ni cuenta nos damos que las estamos sufriendo precisamente por lo efectivo que es
que es este sistema, ¿no? Pero a veces se excede y es cuando comenzamos a tener los diferentes problemas y las diferentes manifestaciones. Usualmente la primera manifestación es una fiebre, ¿no? Y esa fiebre se utiliza porque el cuerpo trata de elevar la temperatura para tratar de destruir a los bichos que están ahí interfiriendo, ¿no? Es un mecanismo muy común de defensa del organismo, tratar de calentarlo para que estos se cocinen en su propia salsa. Obviamente no siempre es muy efectivo, pero a veces funciona. ¿Qué más? Mire usted, todos están así. Oh, si nos preguntan, no hacemos nada. Yo aquí, tratando de ver cómo hacemos esto. Hola Juan, saludos. Gracias por venir. No, todavía no hemos pasado lista. Ey, y de verdad que es interesante pasar lista, ¿eh? Hola Mar, bienvenida. No sé esto, si pudiéramos. Bueno, mientras ustedes siguen, estamos, sigamos conversando. Como, saludos, Kenneth, un gusto, gracias por venir. Entonces, obviamente, allá por noviembre, que todavía no sabíamos qué pasaba, los pinches chinitos estos empezaron a darse cuenta que había una enfermedad que estaba afectando a las personas y que les provocaba síntomas muy parecidos a los que nos había causado el síndrome del distrés respiratorio, es decir, la gente se cansaba mucho y no sabíamos por qué. El problema es que la gente se empezó a morir. Y ahí fue cuando se espantaron, cuando empezaron a ver que la gente se levantaba en la mañana bastante bien y que 6 horas después se morían. Saludos, hola Jenny, muchísimas gracias por venir. Ada, ¿cómo ha estado? Ok, ah, no fue ansiedad, fue una reacción aguda al estrés. Me preguntan que cómo estoy después de mis episodios de ansiedad. Em, la verdad es que fue un quiebre, fue un quiebre emocional en el cual tuve que adaptarme para poder asimilar la velocidad con la que se morían los pacientes. Es totalmente frustrante que tu paciente se te muera y que tú no puedas hacer nada para evitarlo. Siempre ha sido así. Lo que pasa es que cuando es una situación normal, los pacientes se te mueren tal vez uno o dos al mes y en esta pandemia han sido de 5 diarios. Tener que llamar a la familia, decirle fíjese que se murió, en ocasiones tener que llamar varias veces a la misma persona para decirle, fíjese que se murió su mamá, fíjese que se murió su papá, fíjese que se murió su hermano. Entonces son cargas emocionales muy difíciles. Esto me provocó un serio problema emocional que, pues, me llevó a tener un time out, ¿no? Tratar de retirarme de lo que era la atención de este tipo de pacientes para resetear mi cerebro y de esa manera poder volver a la batalla tal y como ocurrió. Afortunadamente tuve ayuda, tuve mucha ayuda. De hecho, todavía estoy en tratamiento con mi médico y ha sido bueno. ¿Cómo me siento actualmente? Me siento tranquilo, me siento en paz. Me ha servido mucho. Conocí muchísimas personas muy solidarias, me ayudaron mucho y a todas ellas les tengo muchísimo aprecio, muchísimo cariño. De hecho, muchos de ustedes con sus mensajes de aprecio, con sus mensajes de solidaridad, me ayudaron bastante. Entonces, pues obviamente eh, ahí voy, echándole para adelante. La batalla no termina, no puedo decir ya no juego, entonces tengo que acostumbrarme a eso, ¿no? Ah,
La prueba de ELISA, dice Mari, y le salió 20,9 de anticuerpos. ¿Qué puedo hacer para subir mis defensas? Mire, Mari, las defensas, en realidad, solamente no existe un tratamiento específico para subir sus defensas, pero sí se ha demostrado que las situaciones de miedo, las situaciones de estrés, las situaciones de ansiedad disminuyen la actividad de los sistemas de defensa. Entonces, lo que nosotros como médicos recomendamos es que tome el sol durante 10, 15 minutos diariamente, que tome unos baños de sol, que se alimente bien, que coma muchas frutas y verduras, que beba bastante agua y sobre todo que por lo menos una vez a la semana se desconecte de cualquier tipo de influencia de estrés que pudiera tener usted en su vida. Llámese noticias, llámese Twitter, llámese Facebook, llámese cualquier red social que le provoque a usted ansiedad. No vea noticias. 24 horas es todo lo que usted necesita para resetear su mente. Eso le va a ayudar bastante para mejorar sus defensas, ¿no? Hola, Pam Williams. Gracias. Nin Ponce Meraz, doctor, ¿los síntomas son diferentes en cada persona? Sí, Nin. De hecho, esa es una de las características más bonitas que tiene el COVID, que no tiene unos parámetros específicos. No nos ha sido posible poder determinar hasta este momento esos parámetros específicos de la enfermedad. A unos les da de una manera, a otros les da de otra. Sí hay síntomas comunes, es decir, los tres síntomas más comunes que tiene el contagio por el COVID son obviamente la fiebre, la tos seca y el cansancio. Esos tres están presentes. Pero no significa que solo porque usted tenga tosecita seca es que ya está contagiado. No, de ninguna manera. Tiene que tener otro tipo de síntomas agregados para poder sospechar, conste, sospechar que usted se ha contagiado. Ok, ¿por qué es una farsa lo del tratamiento maíz? Miren, cuando la pandemia comenzó, empezaron a salir con que un antiparasitario, que es la ivermectina, que se usa para los piojos y se usa para la sarna, tenía efectividad en lo que era la multiplicación del virus. ¿Por qué? Porque unos investigadores en Australia metieron en una célula un montón de virus y después en la misma célula metieron un montón de ivermectina. Y en efecto, en 24 horas, 48 horas ya no había virus. La ivermectina los había eliminado. ¿Cuál es el problema? El problema es que no es lo mismo que tú inyectes una célula con virus y luego le inyectes el medicamento directamente en la célula, a que tú te tomes el medicamento y que el medicamento pase por todos los sistemas de metabolismo que tenemos en el cuerpo para poder llegar a ese virus. Y lo que se demostró es que la ivermectina necesitaba hasta 20 veces más de la dosis que se indica para poder, para poder hacer su efecto. La acitromicina es un antibiótico. El antibiótico es para bacterias, no tiene absolutamente nada que ver con los virus. Entonces no sirve de nada dar un antibiótico si tú lo que tienes es un virus. Me explico, es como que tú vayas a un mecánico y te digan que te van a cambiar la rueda de tu carro y te traigan una rueda de bicicleta y te digan, no, pero es que es una rueda, o sea, sí sirve. Obviamente les vas a decir que no, no sirve para eso. Eh, el otro gran cuento fue el microdacin. Miren, el microdacin es una sustancia que se utiliza para curación de heridas. Es muy bueno para curar heridas, para desinfectar material quirúrgico, para desinfectar superficies, pero no sirve absolutamente para manejar virosis. Para que pudiéramos decir que el microdacin eliminaba a los virus en la garganta, porque se recomienda en spray, teníamos que cuantificar la carga viral, cosa que no se puede hacer en el país. Entonces, por eso yo, en lo personal, yo no soy partidario de usar el tratamiento maíz, porque no tiene ninguna base científica respaldada hasta el momento de que pueda funcionar. Y el zinc es simplemente una vitamina. Entonces, ¿qué pasa con el COVID? El COVID es una enfermedad que 8 de cada 10 personas se van a recuperar espontáneamente. ¿Qué significa eso? Que usted puede beber cualquier cosa y se va a mejorar.
porque es la evolución natural de la enfermedad. Entonces, no puede usted decir que algo le ayudó en una enfermedad en la cual la mayoría se van a recuperar por sí solos. ¿Me explico? Esa es una de las razones por las cuales yo en lo personal no soy partidario del tratamiento, yo no lo promuevo, yo no lo recomiendo. Yo uso más el manejo sintomático que están usando en Estados Unidos y hasta el momento, pues obviamente nos ha ido muy bien, ¿no? Los anticuerpos, ¿en cuánto tiempo se generan? Los anticuerpos, Luis, empiezan a formarse desde el momento en que hay una agresión al cuerpo. Desde el momento en que entra una bacteria, desde el momento en que entra un virus al cuerpo, inmediatamente empiezan a formarse. Lo que pasa es que hay de dos tipos. Hay unos que son unas proteínas de respuesta inmediata que sirven para seguir detectando los que van llegando. Es decir, son como soldados muy poco entrenados, pero que sí son de mucha injundia y que son con mucha iniciativa y entonces agarran a todo aquello lo que se le parezca. Estas son las IgM, las inmunoglobulinas M. Estas son proteínas, son células de defensa temprana. Y por último están las que ya agarran cancheo, las que ya tienen callo, las que ya quedan con entrenamiento y que ya dicen, hoy sí, papá, te conozco y aquí no te me vas, que son las que quedan de memoria. Estas sirven para que tiempo después, si vuelve a entrar el virus, lo puedan detectar rápidamente y ya sepan cómo eliminarlo. Estas son las IgG, que son las inmunoglobulinas o células de defensa, pero ya con memoria a largo plazo. ¿Por qué el uso de la colchicina, Nim? Ok, la colchicina es un medicamento que se usa actualmente para la inflamación, para el ácido úrico. Acuérdese que en el COVID hay un proceso inflamatorio, por lo que les explicaba al principio. Por la destrucción de los tejidos se desarrolla una inflamación. La colchicina es un antiinflamatorio muy, muy fuerte. Y entonces alguien dijo, hombre, yo creo que si A más B es igual a C, entonces yo puedo usar colchicina porque es un antiinflamatorio, lo voy a usar en la inflamación y de esa manera me va a dar resultado. En resumen, no sirvió para nada, está demostrado que no sirve para nada, pero lo siguen usando. De nuevo, depende de cada quien. Lo que pasa es lo siguiente, la Organización Mundial de la Salud, el Centro de Enfermedades de los Estados Unidos, esos lugares donde hay científicos de verdad y que hacen estudios médicos de verdad, no pueden obligar a Honduras, por ejemplo, a no usar los medicamentos, porque no es esa su función. Ellos dicen, miren, nosotros usamos esto y nos da resultado porque tenemos base científica para usar esto. Pero si ustedes quieren usar la caca de gallina en agua, pues es problema de ustedes. Siempre y cuando sepan que la caca de gallina en agua no tiene base científica. ¿Me explico? Entonces, incluso dentro del país, no se puede obligar a que todos los hospitales usen caca de gallina en agua. Va a depender de cada hospital el hecho de decir, hombre, a mí como que la caca de gallina se me cuesta conseguirla porque aquí no hay muchas gallinas en Teus y no, vamos a usar mejor otra cosa. Y además está el criterio del médico. El médico, que es en realidad quien ve al paciente y quien decide qué le va a dar a ese paciente. ¿Por qué? Porque cada paciente es diferente, cada paciente es una persona diferente y cada persona tiene características diferentes. No todos responden exactamente igual, no todos responden de la misma manera y no todos solamente tienen una enfermedad. Así, por ejemplo, tenemos ancianos que son diabéticos, tenemos ancianos que son hipertensos, tenemos ancianos que son o que tienen cáncer, por ejemplo, tenemos jóvenes con diabetes, tenemos jóvenes con hipertensión, tenemos jóvenes con obesidad, y hay gente que tiene todo eso junto dentro de un mismo cuerpecito. O sea, son todo un paquetito de sorpresas, ¿no? Entonces, tenemos que individualizar cada tratamiento, tenemos que definir en realidad cuáles son las mejores y en base a nuestra experiencia personal como médicos, nosotros decidimos qué tratamiento dar y qué tratamiento no dar. Pero ahí depende de cada uno de nosotros, no como médicos. Eh,
Una oficina con más de 60 empleados puede ser lugar contagio masivo para COVID. No es que puede ser, es. Definitivamente es un lugar de alto riesgo de contagio. ¿Por qué? Porque hay demasiada gente. Y entre más gente haya, hay más posibilidades de contagiarse. Ok, Loana, durante el tratamiento con antibióticos, los antibióticos tienen la particularidad que afectan a los intestinos, los vuelven como lisitos. Normalmente los intestinos no son lisitos, tienen unas vellosidades que permiten la absorción de agua. Entonces es muy normal que después de un tratamiento con antibióticos haya diarrea. Es normal. ¿Qué es lo que se hace? Obviamente, quitar los antibióticos, ya no debe estar tomando antibióticos, pero sí sigue con diarrea. Son dos cosas importantes, especialmente en las personas adultas. Número uno, tomar mucho Gatorade o cualquier sal de rehidratación oral. Litrosol es muy buena, Gatorade es muy buena, pero que sean para rehidratación, sales de rehidratación. Eso es importantísimo porque se pierde mucho líquido a través de la diarrea y eso deshidrata y se vuelve un círculo vicioso, ¿no? Y la otra es tomar algún regenerador de la flora intestinal. El perenterol es muy bueno, por ejemplo, para poder mejorar la flora intestinal y de esa manera disminuir un poco la actividad diarreica. Kenneth dice, hablé con una científica de Argentina, teniendo la conclusión que este virus podría ser un arma biológica. Ok, sí, Kenneth, ya estoy mucho mejor, gracias a Dios. Muchísimas gracias, gracias por sus buenos deseos. Estas son teorías. Sabemos que hay teorías conspirativas, sabemos que hay teorías de ignorancia, sabemos que hay teorías de todo. Cuando nos enfrentamos con algo que no conocemos, pues obviamente el miedo es el que se impone. Y acuérdense ustedes que antes se creía que el sol se comía a la luna cuando había un eclipse, por ejemplo. Así que yo siento que todos tenemos criterios, cada quien es libre de creer lo que crea. Yo en lo personal sigo diciendo que es un pinche virus que saltó de un animal a un humano y que obviamente al no tener defensas, porque no lo conocíamos, nos ha hecho el estrago que nos ha hecho. No creo yo que seamos tan chingones como para tener la capacidad, ¿no? de decir vamos a activar un arma biológica y que después no se pueda controlar. No lo creo, pero cada quien. ¿La COVID-19 la considero yo una pandemia o una sindemia? No, Pamela, es una pandemia. O sea, pandemia viene del griego pan, que es todo, ¿sí? Y demos, que es personas. Entonces, todas las personas. La pandemia es obviamente calificada como tal porque rebasó las limitaciones físicas del lugar donde apareció y ahora está diseminado en todo el mundo. Entonces, para mí es una pandemia. Trini dice, si una persona perdió el olfato y el gusto con tener resfriado, estos fueron recuperados a los 10 días. Sería COVID. Pérdida del olfato, pérdida del gusto como síntoma inicial no es COVID. Como síntoma único tampoco es COVID. Para que pueda decir que usted tuvo COVID con pérdida de olfato y gusto, debe haberse agregado otro tipo de síntomas. Pudo haber sido fiebre, pudo haber sido tos seca, pudo haber sido diarrea, cualquier otra cosa y sobre todo tener una prueba confirmatoria de que tuvo COVID. De lo contrario, puede haber sido un resfriado común acompañado de rinitis, eso provoca la pérdida del olfato. La recuperación en 10 días también va en contra del diagnóstico. Sabemos que los pacientes con COVID que pierden olfato y el gusto se tardan hasta 3 semanas, un mes en volver a recuperar la sensibilidad, ¿no? Bien, mitos. Uno de los mitos más grandes, que es el mito que más nos ha preocupado a nosotros, es el hecho de si el virus se pega o no se pega en el pelo, si el virus se pega o no se pega en la ropa. Ya está más que demostrado que debido al tamaño de la partícula en la cual anda el virus, es muy fácil
que el virus siga ah, ¿cómo le puedo llamar? Las leyes de la aerodinámica. Significa que para que el virus pudiera pegarse en nuestra ropa, nosotros tendríamos que ir extremadamente rápidos para que se pudiera pegar, porque cuando nosotros nos movemos, desplazamos el aire que está a nuestro alrededor, quieras o no, algunos injustificadamente, otros por gracia de Dios ocupan un espacio que no deberían ocupar, pero lo ocupan. Entonces todos ocupamos espacio, todos desplazamos aire. Y cuando nos movemos, si hay alguna nubecita de virus por ahí pululando, la desplazamos. Es decir, nuestro movimiento mueve el aire y entonces mueve las partículas de virus de tal manera que es imposible que se nos peguen en la ropa. Esto condiciona, obviamente, estoy hablando de un lugar normal, es diferente para los que nadamos en un mar de COVID todos los días, los que estamos en un hospital o la gente que visita hospitales está en riesgo precisamente por la alta concentración de virus que hay en estos lugares. Pero la gente normal ya no necesita, por ejemplo, quitarse la ropa antes de entrar a casa por mucho que se quejen los vecinos, ya no es necesario que se quiten la ropa antes de ir a la casa. Los manejos son los normales. Usted llega, obviamente se quita su ropa, la pone en la ropa sucia y la lava con agua y jabón como normalmente lo haría, ¿no? Pero no es necesario todo aquel protocolo de limpieza que se hizo al principio. Esto se hacía porque obviamente no sabíamos cómo se transmitía y habíamos utilizado y captado las recomendaciones que tenía la Organización Mundial de la Salud para la epidemia del ébola, que este sí se transmite por la piel y este sí necesita todo ese protocolo, ¿no? Medicamentos que yo receto para manejar este virus son sintomáticos. Básicamente lo que está usando Estados Unidos, que son anticoagulantes, esteroides, medicamentos para el dolor, que puede ser un antiinflamatorio, y obviamente medicamento para la fiebre en caso de que tuviera fiebre. Con esto he tenido muy buenos resultados, muy buenos resultados. Y por último, una adecuada hidratación. Es necesario que el paciente se hidrate muy bien porque pierden mucho líquido, se deshidratan y cuando se deshidratan obviamente hay más fiebre, hay más decaimiento, se vuelven más débiles. Esto es importantísimo decirlo. Hay que estar muy bien hidratado y el tratamiento que yo uso es más sintomático. Eh, Yaceli Patricia dice que aparte de las medidas de bioseguridad y confinamiento, ¿qué recomiendo para minorar el contagio? Pues básicamente eso, incluso no es tanto ya el confinamiento, ya se ha demostrado hasta la saciedad que lo que tenemos que aprender y que es urgente que aprendamos es a no andar amontonados. No podemos seguir amontonados, tenemos que aprender a manejar el distanciamiento físico, que es lo que nos está matando. La gente se amontona, la gente no respeta, la gente no mantiene su distancia y obviamente esto incrementa la posibilidad del contagio. ¿Cuál es la lógica y la sensatez aquí? Si yo voy a un lugar y está muy lleno, no voy. Así de sencillo. Y si usted no va, entonces la gente cuando vea que usted no va a tener que empezar a organizar esos lugares. Pero si a usted no le importa, créame que al dueño del balneario, al dueño del cine, al dueño de la tienda, no le va a importar, porque no está perdiendo. No le va a importar porque digo, de todas maneras aquí vienen, aquí se amontonan. Entonces, no hay en realidad tanta ciencia detrás de esto, ¿no? Lo más importante es el uso de mascarilla permanentemente mientras está fuera de casa, con el lavado de manos frecuente y sobre todo, mantener la distancia. Ok, no es que Grecia pregunta que si hay sí, que si hay manipulación de datos, definitivamente sí. Sí hay una alta manipulación de datos. Esto debido a que no hay una verdadera recolección de datos.
Acuérdese usted que estamos trabajando con datos de 2, 3 semanas de retraso, a veces más, y no se están haciendo las pruebas necesarias en la cantidad necesaria para poder especificar de forma fehaciente y realista dónde estamos en esta. Hugo Maldonado, tipo de sangre. Fíjate que esto me gusta porque es una teoría que ha salido por ahí. Actualmente dicen que hay unos investigadores en Inglaterra, que si es O positivo, que si tiene más resistencia, que si no tiene. Es un invento. Es un invento más, es una jalada más. Por ahí van a decir de repente que los descendientes directos de Moctezuma ya no se infectan de COVID, pero que los que son hijos de la Llorona, eso sí se van a infectar porque obviamente la Llorona llora mucho y entonces en las lágrimas pierde mucho líquido y por eso se deshidrata. Es exactamente la misma teoría del tipo de sangre. No tiene absolutamente nada que ver. ¿Por qué no tiene absolutamente nada que ver? Porque el virus no se transmite por sangre. Sería importante analizar si el dengue, por ejemplo, que sí se transmite por sangre, o la malaria, tiene algo que ver con el tipo de sangre, pero no lo han hecho. Pero el COVID-19 se transmite vía aérea. Usted lo respira y se contagia. No tiene absolutamente nada que ver con que usted sea O positivo, O negativo, B positivo, B negativo, nada que ver. Pero hay estudios que se están llevando a cabo. Estos estudios todavía no son concluyentes. Yo honestamente pienso que van a terminar diciendo, ¿saben qué? No tiene nada que ver. Así como han ido desvirtuando todas las cosas. Ayer, por ejemplo, ya se desvirtuó eh, que el Remdesivir pueda tener algún tipo de ayuda en los pacientes con COVID. Y que conste que el Remdesivir había sido un esteroide que había presentado muchas posibilidades y que se había visto como que, ay, sí, es muy bueno y que sí sirve y bla, bla, bla. Pues ayer el estudio de solidaridad demostró que sí tiene ligera mejoría y de hecho reduce el tiempo de hospitalización de los pacientes de 15 días a 10 días. Digo, son 5 días que ya la persona no está enferma, sirve para algo. Pero que en realidad no es que sea la panacea, que no es que si no te ponen Remdesivir es que no vas a poder sobrevivir. No, eso ya está demostrado que no es así. ¿Por qué mueren más hombres que mujeres? Porque los hombres somos más irresponsables. Así de simple, los hombres somos los más que nos vale todo, los hombres somos los más bayuncos, somos los que andamos en la calle. Entonces la mujer obviamente se cuida más, es más precavida, es más sensata, es más inteligente y por eso es que la tasa de contagios obviamente es mayor en los hombres. Pero no tiene absolutamente nada que ver el sexo, pues, o sea, digo, igual hay mujeres bayuncas, igual hay hombres bayuncos, igual hay hombres sensatos. Liana, gracias, no, gracias a ustedes por confiar en mi información, créanme que es un honor poder compartir con ustedes este tipo de tips. Es importante que todos sepamos dónde estamos, es importante que todos sepamos para dónde vamos. ¿Y para dónde vamos? ¿Se va a acabar esto algún día? Sí, sí se va a acabar eso algún día. ¿Cuándo se va a acabar? Miren, la única manera en la que una pandemia termina es cuando el virus ya no tiene cómo contagiar a más personas. Y para que ya no contagie a más personas, pues obviamente es porque la mayor parte de las personas ya se contagió. Lamentablemente así es. Puede ser que algunas personas no se contagien nunca, puede ser que muchas personas nunca se den cuenta que se contagiaron, pero también lamentablemente van a fallecer muchas personas porque esa es la evolución natural de la enfermedad. Yo espero que esto pase pronto, yo espero que el virus disminuya la velocidad de contagio y eso nos permita a nosotros poder reorganizar los sistemas de salud, poder reorganizar los pocos insumos que nos quedan para poderlos utilizar sabiamente en el manejo de esta enfermedad. Ale Alvarenga pregunta, ¿deberían cancelar la semana morafánica? Un enorme sí. Deberían cancelar la semana morafánica. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no la van a cancelar? Y es la misma razón por la cual
no nos van a volver a encerrar. A pesar de que pase lo que pase, no nos van a volver a encerrar. Deberían cancelar la Semana Morazánica porque obviamente ese montón de gente en la calle, en lugares cerrados, en lugares pequeños, como son los balnearios, como son los lugares turísticos, va a incrementar la tasa y la velocidad de contagio del COVID. Pero es que si no dan la Semana Morazánica, tienen que pagarlo doble. Y eso no le conviene a la gente que tiene el poder económico. Entonces, hay que dar el feriado. Claro, nosotros preocupados por la salud del pueblo, daremos feriado. Digo, todo tiene un trasfondo, todo tiene una explicación, y la explicación más lógica y razonable es que si yo no te quiero pagar, te doy feriado. Eh, ¿Qué más? Mm, bueno, entonces, ¿de qué les hablaba? Ya me olvidó de qué les hablaba. No me acuerdo, lamentablemente. Con mascarillas. Las mascarillas son un método llamado de barrera, ¿sí? Es decir, evitan que nosotros aspiremos o que contagiemos a los demás en caso de nosotros estar contagiados. Hay dos tipos de mascarillas, ¿sí? Las industriales, que son las que hacen en las fábricas, y las artesanales, que son las que hacemos nosotros en nuestras casas y las que han hecho muchos emprendedores y que las andan promocionando como venta, ¿no? Dentro de las artesanales, la más eficaz son aquellas que están hechas con tela de camiseta. Lo único es que estas tienen que tener triple capa, ¿sí? Tienen que tener tres capas para poder tener un 85% de efectividad. No es necesario mojarlas en sulfato de plata, no es necesario meterles spray antibacterial, no es necesario absolutamente nada porque es simple y sencillamente un método de barrera. Y como es un método de barrera, pues evita el contagio directo con las demás personas. El manejo ideal de las mascarillas es en las guías, los hilitos. De ahí se manipula una mascarilla. Una mascarilla no se debe tocar jamás, ni por enfrente, ni por arriba, ni por abajo, sino que se debe manipular los hilitos, porque de esa manera evitamos tocar superficies que potencialmente podrían estar contagiadas y después llevarnos las manos a la cara y contagiarnos. Ese es el riesgo de no saber quitarse y no saber ponerse una mascarilla. Por eso no se recomienda que usted se la quite para comer estando fuera de su casa, porque entre más se la quite y más se la ponga, pues obviamente la va a manipular más y va a correr más riesgo de contagiarse. Hola Karen, un gusto, saludos. Qué bueno saber que andas por aquí, gracias, gracias por venir. Em, Vacunas. La vacuna es un bonito sueño, ¿eh? La vacuna para mí es una utopía, es una cosa que no va a pasar ahorita. Por mucho que nos digan que la van a regalar, por mucho que nos digan que va a ser muy barata, acordémonos que lamentablemente la vacuna es una inversión, es un negocio y como negocio va a ser manejado. Primero van a ser los países ricos, porque son los que la están desarrollando. No son tan altruistas como para pensar que Inglaterra, Canadá, Estados Unidos o China, Rusia misma, van a regalarla sin antes haber protegido a su población. No, no es cierto. Segundo, la velocidad de distribución. Se necesitan miles de millones de vacunas y no tenemos una capacidad instalada para producir miles de millones de vacunas. Tercero, lo rápido que se está desarrollando esto.
Antes las vacunas tardaban 20 años en desarrollarse. Ahorita se están tardando 60 días en desarrollar una vacuna. ¿Por qué? Porque están utilizando ingeniería genética. Y si ustedes se fijan, estas señoras que ganaron el premio Nobel, lo que hicieron fue crear una tijera de ADN. Es decir, si yo tengo información genética, la puedo cortar, la puedo quitar y le puedo meter otra información genética para modificar el resultado final. Eso es lo que están haciendo con las vacunas conocidas actualmente como tercera generación. Agarran un pedacito del virus y lo insertan en una vacuna ya desarrollada previamente. La que están usando ahorita es la vacuna para la influenza, que salió hace como 8 años, creo, si no me equivoco. Y obviamente, al solo tener que cambiar eso, pues es más rápido, es más fácil hacerlo. Es como lo que están haciendo es montando la carcasa de un auto 2020 en el chasis de un carro del 2012. Exactamente eso es lo que están haciendo con las vacunas de la tercera generación. Por eso la rapidez en fabricarlas. Ahora, los resultados en humanos son los que están pendientes de hacer. Que aquí podemos esperar que en algún momento nos llenemos de escamas, por ejemplo, o que le salga cola a la gente que recibe la vacuna. O puede ser que sea en realidad efectiva y que no pase nada y que de verdad sirva y que dé inmunidad de por vida. Eso es lo que nosotros esperamos. Pero con cosas como ingeniería genética es bien difícil poder establecer un pronóstico a largo plazo. Pienso que se deberían cerrar restaurantes y bares y lugares de pijín. Yo estoy de acuerdo también. Y, eh, ok, Gustavo, vamos por partes. Número uno, que no estamos de acuerdo. Porque simple y sencillamente los médicos no podemos obligar. No tenemos ese peso estadístico y no podemos pararnos en medio de una pandemia. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con vidas. No podemos decir no voy a atender a este, porque se va a morir. Lamentablemente, eh, el hecho de estar como personas nos obliga. Somos dedicados a esto, para esto estudiamos y bueno, ni modo. Eh, la gente actúa por dos cosas. Yo soy un creyente en la gente y yo quiero creer que no es que sea irresponsable. Sí, es cierto, hay uno que otro vayunco estúpido por ahí, pero también quiero pensar que la gente se deja llevar por lo que le dicen eh, los medios, ¿no? Se dejan llevar por lo que le dicen aquellos que tienen el poder de la información. Y obviamente, si a ti te dicen que todo está bien, pues tú te vas a creer que todo está bien. Aunque hayan algunos locos, como el doctor Feayos, que sigue diciendo, hey, no hagan eso, y al final termina diciendo, nah, pinche viejito, está senil, está todo loco ahí hablando papadas. Entonces, eso obviamente tiene mucho que ver con la educación que tengan las personas. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Mira, los bares, los lugares de pijín, todos tienen personas, todos tienen empleados, todos necesitan sobrevivir. Y yo estoy de acuerdo con que lo necesitan. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Buscar el punto de equilibrio entre que usted pueda sobrevivir y que usted pueda cuidar su salud. Es bien difícil encontrar ese punto de equilibrio en sociedades desarrolladas, obviamente, donde hay mayor cantidad de recursos, se les ayudó a esta gente. Tenemos problemas para reproducir este video. ¿Por qué tenemos problemas para reproducir?